¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy siguiendo con el tema Venezuela, ya que hubo prácticamente todavía no hay grandes noticias sobre la situación imperante en la zona. Eh, Hay muchas versiones encontradas, pero nada oficializado. Pero bueno, quise hacer un poco de análisis del discurso, principalmente de los capitostes, digamos, del oficialismo y de la oposición que tienen, y todos lo único que nombran es el apellido Bolívar, 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 Bolívar. Yo me pregunto, ¿no tienen algún otro prohombre, algún otro padre de la patria, digamos, que no sea Bolívar? Es una cosa, nosotros por lo menos tenemos un panteón un poco más variado, ¿no? Digamos, desde Liniers hasta, no sé, si quieren, qué sé yo, hasta Milei, ¿no? Pasando por Kirchner, Perón, Alfonsín, Seineldin, no sé, Alvear, Artigas, Lavalle, Rosas, Sarmiento, Roca, digamos, está un poco más variado el tema, ¿eh? Lo único que es Bolívar, 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 Bolívar. Y me puse a pensar, digo, a ver, Bolívar, ¿qué tan gran general ha sido, no? Bueno, a ver, si hubiera estado con un poco de paciencia, me hubiera tomado el laburo de leer un poco unos capítulos del libro Redcoat, de Richard Holmes, que habla sobre el ejército británico desde su creación allá por las épocas de Cromwell hasta el motín de la India, más o menos. Y después recurrí a, bueno, también un libro, un trabajo monográfico de la editorial Osprey, editorial inglesa, que hablaba sobre cómo estaba compuesto el ejército británico, no, mejor dicho, el ejército libertador, tanto de Bolívar como de San Martín, ¿no? Los dos ejércitos, que confluía por el norte y el ejército de los Andes. Haciendo un pequeño paréntesis con respecto al ejército de los Andes, o el ejército sanmartiniano, San Martín tenía en su Estado Mayor y en sus mandos tácticos varios oficiales de ascendencia británica y también francesa. Por ejemplo, Carlos Federico Bransen, que era francés, había peleado en las guerras napoleónicas y después encuentra la muerte en la batalla de Ituzaingó en la guerra contra el Brasil. Y así también varios oficiales franceses, con lo cual hay uno que también se peleó, que no recuerdo ahora su apellido, y también muchos oficiales británicos, porque él obviamente en la península había trabado mucha amistad con oficiales británicos. Él había estado en el campamento de Wellington y muchos, después que se terminaron las guerras napoleónicas, después de Waterloo, obviamente se quedaron sin laburo. Hacía años que venían haciendo el mismo oficio, el mismo trabajo, y dijeron, muchachos, en vez de estar a media paga o sin paga directamente en Europa, nos vamos para Buenos Aires o para América, que allá hay laburo. Pero San Martín no abusó específicamente de este recurso, es más, principalmente la tropa patriota, diríamos, o independentista, estaba formada generalmente por negros y criollos, digamos, y los suboficiales había muchos que habían salido de las invasiones inglesas, de la primera invasión, gente del regimiento del batallón Santa Elena, de los Royal Marines, del 71, que al peligro de venir la segunda invasión inglesa, lo que hicieron fue a toda esta gente mandarla de prisionera a el interior de lo que era en ese momento todavía el virreinato del Río de la Plata, es decir, lugares como Tucumán, La Rioja, Catamarca. Es más, hay una película, creo que se llama El Irlandés, una película argentina, que habla sobre eso, sobre un soldado del 71 que lo mandan de prisionero a Catamarca, creo, Catamarca o San Juan, por esa zona. Se enamora de una criolla, tienen un hijo, esto que el otro, el tipo forma una familia, se aquerencia porque él era católico aparte, en esa época la religión era muy importante, y después obviamente cuando viene todo el tema del armado del ejército de los Andes, el ejército emancipador, a él lo reclutan, como tenía experiencia militar, entra como suboficial y bueno, la película continúa, no voy a contar el final, pero digamos que en parte había suboficiales que estaban, digamos,
tenían experiencia de combate porque habían estado obviamente en Europa peleando contra Napoleón o habían sido prisioneros de guerra en las invasiones inglesas, en la primera, no en la segunda. Pero en el caso de Bolívar, que hablan tanto del genio militar de Bolívar y Zaraza, el problema fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque Bolívar al principio le estaba yendo bastante mal con los elementos criollos que tenía acá, a mano, digamos acá en el continente, no le estaba yendo para nada bien, lo habían derrotado en varios combates, y entonces dije, bueno, vamos a cortar por lo sano y vamos a demostrarle al mundo, o al que quiera escuchar, que quiera oír que oiga, como decía doña Eva Perón, con qué recurso obtuvo Bolívar, que calculo que seguramente en esa zona de América debía haber mucho más recursos que acá en el Virreinato del Río de la Plata, tomó la decisión de contratar una llamada Legión Británica. Entonces me fui directamente a la inteligencia artificial para no perder tanto tiempo y le pregunté esto, ¿no? Digo, para hacerlo bien democrático, a ver si se escucha. Hola, Meta. Quería saber datos sobre la Legión Británica que actuó en el Ejército Libertador de Simón Bolívar. Ok, entonces esta querida inteligencia artificial me pone: hola, la Legión Británica fue un grupo de voluntarios británicos e irlandeses que lucharon en las filas del Ejército Libertador de Simón Bolívar durante las guerras de independencia de Hispanoamérica. Datos claves sobre la Legión Británica: origen y composición. La Legión Británica estaba compuesta por veteranos de las guerras napoleónicas, lo que yo les decía de post-Waterloo, y aventureros de Inglaterra, Escocia, Irlanda y otros lugares de Europa. Es decir, había franceses, holandeses, toda la gente que se había pasado guerreando 15, 20 años, no sabían hacer otra cosa y dijeron, muchachos, nos vamos para allá, si nos contratan, habrán puesto una bandera de reclutamiento en las Islas Británicas, en Francia, en Alemania y adentro. En promedio tenían 28 años de edad, ¿no? Una edad buena, ya eran tipos con 28 años, ponerle que estaban peleando desde los 17 o por ahí algunos ya habían entrado con 11, 12 años de tamborileros en los regimientos, imagínate la experiencia de combate que tenían. Motivaciones. Los voluntarios estaban motivados por una combinación de ideales políticos y beneficios económicos como mercenarios. Mercenarios a las órdenes de Bolívar o al servicio de Bolívar. Así que esto no es muy diferente, que ahora tenga Wagner, que tenga las hormigas negras cubanas, que tenga el ELN, que tenga Segunda Maiquetía, a la FARC Nueva Generación y toda esa historia, ¿no? Participación en batallas claves. La Legión Británica participó en batallas importantes como la batalla de Boyacá, la batalla importantísima, y la batalla del Pantano de Vargas, que hoy lo comentaba este amigo Maduro diciendo las glorias del Pantano de Vargas. Bueno, están los británicos, muchachos, acá, no se olviden. De esto, silencio estampa. En ningún momento, desde que Chávez salió en el año 92 a hablar de Bolívar y la Revolución Bolivariana, en ningún momento nombró a la Legión Británica. Nunca escuché a ningún político chavista, ni ningún historiador chavista, ni ningún historiador que acá en la Argentina le ha sobado bastante el pene, le ha hecho bastante política mamadera a Chávez, en ningún momento hablar de la guerra de independencia sobre la Legión Británica, cuando era un secreto a voces, ¿no? Bien, entonces habla de la batalla de Boyacá y de la batalla del Pantano de Vargas, donde demostraron su valor y habilidades militares. Boyacá, una calle de acá de la zona oeste de la capital federal, y donde creo que pelearon también tropas argentinas. Comandantes destacados. Algunos comandantes notables de la Legión Británica fueron James Rourke, O'Leary y Mackintosh. O'Leary creo que tiene una calle acá también en Buenos Aires. Importancia de la Legión Británica. La Legión Británica contribuyó significativamente a la causa independentista en América del Sur, aportando experiencia y habilidades militares valiosas a las fuerzas de Bolívar. Es decir, estaban en lasgo, como dice Leo MDQ, acá estaban en pelota, por lo menos los del norte. Los de acá éramos un poco más, creo que activos en el tema de la guerra. Simón Bolívar elogió a los soldados de la Legión Británica después de la batalla de Boyacá, claro, se la estaba perdiendo, si no hubiera sido por la Legión Británica todavía estaba corriendo, diciendo, esos soldados liberadores son los que merecen estos laureles. Y sí, pero bueno,
qué sé yo, Bolívar podía darse el lujo de ser franco, estos que están ahora se dan el lujo de ser mentirosos. Así que bueno, esto es sacado de Meta, ¿cómo se llama?, de WhatsApp, del amigo, bueno, de este muchacho que inventó Facebook y todo eso. Así que por las dudas, si quieren averiguar que no estoy mintiendo, les va a dar la misma respuesta. Así que digo, para que no se coman los versos le voy a agradecer acá el buen dato que me pasó Meta de la inteligencia artificial. Calculo que en Venezuela, si algún pibe, algún chamo, como dicen ellos, o alguna chama hace esta pregunta, seguramente le van a contestar esto. Va a decir, che, pero ¿cómo? ¿Legión Británica? ¿Qué es esto? ¿Ingleses británicos ayudándolo a Bolívar a ser independiente de los españoles? Pero si Bolívar parió la patria, pero te ayudó, hubo varias parteras de apellido británico. Así que bueno, hice este video hoy para hacer un poco de justicia, también para recordar a estos muchachos que obviamente por plata, porque bueno, de algo hay que vivir y se había terminado el negocio de la guerra en Europa y había que seguir por otros lados. Y bueno, y esto fue en América, y después de América, cuando saltó el quilombo en Grecia contra Turquía, se fueron para allá, como hizo Lord Cochrane, como hizo Lord Byron. Bueno, Byron fue de aventurero, Lord Cochrane iba porque estaba la moneda. Así que básicamente este video es para mostrar un poquito la verdad, y también un homenaje a estos hombres que se tenían que rebuscar la vida como fuera. Muchos obviamente quedaron sus huesos esparcidos en los campos de batalla de la América del Sur, otros seguramente se habrán quedado haciendo una nueva patria y formando parte de la clase criolla, forjando nuevas generaciones, nuevas familias, forjándose una nueva vida que en Europa seguramente no iban a poder conseguir. Así que para vos, Maduro, que nunca nombraste a la Legión Británica, para vos, Padrino, que sos el capo de los milicos ahí, Diosdado, y vos, Chávez, que estás ardiendo en el infierno, recuerdo que a ustedes, a su superhéroe, Simón Bolívar, lo ayudó un grupo de muchachos de ascendencia británica que obviamente les tuvieron que poner unos mangos para que le sacaran las papas del fuego de tanto de los españoles, y más de los españoles, de los realistas, es decir, de los americanos que todavía querían seguir formando parte del Imperio Español. Agur.